Continuamos con más información en esta mañana y nos vamos con nuestra próxima entrevista. Hacemos contacto con el vecino Cantón El Carmen y a nuestro colega periodista Wilfrido Vera y vamos a platicar de cómo se dio cuenta él y su familia que tenían la enfermedad del coronavirus y cómo fue su recuperación. Wilfrido, queremos saludarle. Gracias por esa entrevista. Bienvenido a las señales de Aracay Televisión. Y gracias por la oportunidad. Bueno, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad de vida que nos ha brindado a mí, a mi familia. El 31 de marzo recuerdo que regresé pasado el mediodía del trabajo a mi casa. De pronto mi hija, que había llegado también del trabajo, estaba en su habitación, según mi esposa, con problemas de dolor de cabeza, y más tarde mi hijo varón también cayó con dolor de cabeza. Al día siguiente, mi último hijo también amaneció con problemas de salud. Y bueno, ya el 1 de abril, la preocupación que éramos 4 de la casa enfermos con los mismos o parecidos síntomas. En un primer momento pensábamos que se trataba de algún dengue porque mi señora comenzó a preguntar a los familiares, a los amigos, y coincidían de que de pronto andaba malestares en la población. Y en definitiva, ya fue al tercer día que ya comenzamos a reaccionar y decir no, lamentablemente hemos sido infectados. Llamé ese día al 171. Hay la opción de que si uno está afiliado al seguro tiene que marcar un número. Me contestó una recepcionista, me preguntó los síntomas. Cuando le dije lo que tenía, su respuesta fue: lo que usted tiene, tienen muchas personas que han aparecido confirmado de coronavirus. Con el tema de COVID. Wilfrido, ¿ustedes se pudieron hacer la prueba para ratificar o corroborar que estaban teniendo el COVID? Bueno, para coordinar la idea, en ese momento ella me dice, en 3 minutos le llama un compañero. Nunca me llamaron. Allí ya entró mi preocupación. Afortunadamente, la señora vicealcaldesa del cantón, Tania Mendoza, es médico, y me puse en contacto con ella. Ella me puso en contacto con el Ministerio de Salud, que nos designó un médico que cada tarde nos llamaba por teléfono para preguntarnos cómo estaban los síntomas, qué medicamentos estaban tomando. Okay. Siempre le insistí al médico de que nos hicieran las pruebas. La respuesta era de que al Carmen prácticamente llegaban contadas las pruebas, y lo que me dieron a entender siempre que las pruebas que tenían eran para personas que prácticamente ya tenían serios problemas de salud. Me recuerdo que el médico me envió a hacer una radiografía a los pulmones a mí y a mis 3 hijos, y en la radiografía aparentemente yo no tenía problemas, pero afortunadamente, gracias a Dios, tenemos una amiga médico que trabaja en Daule, y con ella siempre estuvimos en contacto. Yo le envío una fotografía de los pulmones de la radiografía a ella, y ella detecta que mis pulmones sí tenían problemas. Y ¿Qué este médico, esta amiga médica suya, qué le recomendó? ¿Qué estaban tomando? ¿Si fue medicina química o fue medicina natural? ¿Por dónde se fueron, Wilfrido? Por la química. Ella estaba para salir de una cuarentena porque ella había sido infectada también de coronavirus allá en Daule, donde labora como médico en el hospital de Daule. Y con la experiencia de ella, con la experiencia personal y de lo que estaba tratando en Daule, ella ya empezó a medicarnos, particularmente a mí, incluso con inyecciones para tratar de proteger los pulmones que en la radiografía sí aparecían afectados. Entonces, prácticamente ella es la que, en mi caso, me protege los pulmones y evita que terminen en un hospital. Ok, ¿usted recomienda entonces a una persona que tenga ese problema debe buscar ayuda médica? Mire,
lo he venido diciendo en el medio de comunicación donde laboro, la gente pobre, la gente pobre está acudiendo a la medicina tradicional, a las agüitas aromáticas, a las vaporizaciones, a veces con agua solamente porque no tienen ni siquiera para comprarse las plantas medicinales con las que se están tratando. Y es penoso ver en los barrios urbanos marginales que la gente está sufriendo, la gente enferma no puede ni siquiera salir a laborar, a buscar el sustento. Y nos apena muchísimo de que ya se olvidaron las autoridades de llegar con las raciones alimentarias a los barrios urbanos marginales y esa gente está sufriendo. Hay gente que se está muriendo porque de pronto piensan de que no, voy a tomar nomás las aguas aromáticas, voy a hacer las vaporizaciones y cuando se dan cuenta es que ya los pulmones están afectados y son llevados a un hospital que no tiene suficientes camas para ya ingresar a un paciente en terapia intensiva. Ahora, Wilfrido, Y el Ministerio de Salud Pública, en su caso, no fue precisamente el que usted se sintió seguro, sino que usted buscó ayuda por un médico amigo, como usted nos dice, de otra provincia, y un médico particular. Y entonces, en ese caso, el ciudadano común y corriente, que no tiene todo el recurso económico, ¿cuál es la salida que tiene? Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo afortunadamente pude buscar el recurso con mi familia. Pudimos haber gastado cerca de $1,500. Tuve que hacerme exámenes particulares para poder comprobar que sí tenía el, el virus. Incluso cuando yo me hice, le hicimos a mi señora también porque ella fue nuestra enfermera para mí y para mis 3 hijos y vaya de que ella resulta positivo en el examen, ella resultó asintomática, quizás porque ella tiene más de 3 años que es paciente oncológico, quizás eso, los medicamentos que ha estado tomando, que le han prescrito en Solca, es que le pudo haber protegido para que haya aparecido asintomática, porque nuestra preocupación era por ella, por su situación de salud que ha venido arrastrando desde hace más de 3 años. Por supuesto. Wilfrido, ahora, la gente se pregunta, usted es un comunicador, usted tiene relación, la vicealcaldesa le ayudó, tenía esta amistad. ¿Qué pasa con el Cantón El Carmen, el abastecimiento que no está teniendo la prioridad? En este caso, como usted le han señalado, al Carmen llegan muy pocas pruebas para que puedan hacerle a los pacientes. ¿Eso quiere decir que el Cantón El Carmen no está siendo suficientemente atendido o no se le está dando la suficiente importancia, cree usted? Vea, constantemente estamos recibiendo mensajes, llamadas telefónicas de la gente que van directamente al hospital con los síntomas y aún así no se les hace las pruebas porque no llegan suficientes pruebas a nuestro cantón. En el seguro no llegan pruebas. La vicealcaldesa también consiguió, más o menos cuando yo estaba en el 15, en el día 15 más o menos, consiguió a que vaya con mi hija a una cita médica al seguro. Nos hicieron hacer exámenes de sangre, de orina, luego fuimos a ver los resultados y lo único que nos dieron a mi hija, no me recuerdo, unas cuantas pastillas de paracetamol, a mí no me dijeron nada, váyase nomás a su casa, cuando yo tenía los síntomas, cuando yo estaba con el problema, ni siquiera en el seguro, cuando yo fui, no habían las pruebas. Y en el hospital, el médico que nos atendía me decía, oiga, mi señora está con los síntomas y ni siquiera a ella le puedo hacer las pruebas. Lastimosa. Y eso es lo preocupante. Lastimosa situación. Wilfrido, queremos agradecerle esa entrevista. El punto de vista de un comunicador, un colega comunicador del Carmen, para nosotros es muy importante porque nos deja medir las circunstancias por las que está atravesando el Carmen, y nosotros como medio de comunicación y cercano, Santo Domingo tan cercano con el Carmen, tenemos la obligación de hacer conocer la realidad que está pasando ese vecino cantón. Wilfrido, muchísimas gracias por esa Y allí, solamente para complementar, allí donde yo concuerdo con los reclamos que han venido teniendo las autoridades, particularmente el señor alcalde del cantón, a las autoridades del Ministerio de Salud, que nuestro cantón tiene un hospital básico cuando nuestra población supera los 130,000 habitantes y acá penosamente tenemos que correr cuando una persona está grave a Santo Domingo y los hospitales de Santo Domingo cubren toda una región y
En Santo Domingo muchas veces nos han rechazado los pacientes, no porque seamos de otra provincia, simplemente porque está caotizado el sistema de salud en la región, particularmente en la provincia de Sáchila. Y de antemano, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Wilfrido, una vez más. Y ratificamos precisamente lo que acaba de señalar. Lastimosamente a nivel nacional, a todos los servicios, háblese de salud, háblese de morgues, la atención, desde el gobierno nacional lo piensan a Santo Domingo como para Santo Domingo, para atender a la población que tiene nuestro Santo Domingo, 500,000 habitantes entre el Cantón Santo Domingo y La Concordia. Pero aquí en Santo Domingo se atiende a la región. Cuando la gente está preocupada por el tema desde el Carmen, ¿a dónde van? A Santo Domingo. Pedernales, Santo Domingo. Jama, Santo Domingo. Noroccidente, Pichincha, Santo Domingo. Quinindé, Santo Domingo. Esa es la realidad que deben entender las autoridades a nivel nacional. No pueden seguir pensando que cuando atienden a Santo Domingo es solamente para el territorio de Santo Domingo. Somos cabeza de región y no se nos considera, en la planificación nacional, no se considera a Santo Domingo como ese polo de desarrollo regional. Nos tocará tomar las decisiones autónomas desde el territorio local, aliarnos. Lastimosamente no hemos tenido el mejor de los resultados porque deberíamos unirnos con estos cantones cercanos, el Carmen, Quinindé, el noroccidente de Pichincha, y declararnos región diferente para ser tratados de otra manera y que el equipamiento, en este caso hospitalario, tenga el resultado que se necesita para la población local. Ese es un tema que hay que seguir tratándolo, y ahora que la Secretaría Nacional de Planificación, Planifica Ecuador, está pensando en esta reestructuración, hay que elevar, y aquí sí son las autoridades y son los asambleístas principalmente que deben armar una agenda común para posicionar a Santo Domingo al respecto.